hermanos. Sean bienvenidos todos en esta mañana. Y de repente parece que hay días complicados. Esta semana estuvo muy convulsionada, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. El Señor Jesús dijo: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Y cuando asomamos un poquito la mirada a las noticias, cuando vemos lo que está sucediendo en el mundo, pareciera que el mundo va en picada. Y es así. El mundo se está poniendo cada vez más difícil. El jueves platicábamos en la noche de oración de que no solamente es una situación de bombas, de armas, de tantas cosas, sino que el día de hoy vemos las noticias y vemos a una juventud que antes no sabían si eran hombres o mujeres, o si pertenecían a un género o a otro género, sino que el día de hoy ya ni siquiera eso. Ahora ya no saben si son perros, si son gatos, si son zorros. Y en medio de toda esa situación, en medio de todo lo que, de todas las noticias, de todo lo que estamos viendo, debemos tener claro algo. Y es que la verdad tiene que salir a la luz. La verdad de la palabra de Dios es la que tiene que reflejar en todo el mundo. El asunto es que ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a ser el encargado? ¿Quién va a ser la encargada? Y la respuesta es que esto le corresponde a la iglesia. La iglesia tiene que ser el faro, la iglesia tiene que ser la luz en medio de toda la oscuridad que estamos viviendo. Y para que esto suceda así, Dios nos tiene que llevar a través de un proceso, porque nosotros no podríamos salir a anunciar las verdades de Dios sin que Dios nos prepare para tal propósito. No sé si, supongo que sí vieron ahí el anuncio que envió el pastor en el grupo de la iglesia. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Cómo? De la disciplina en la iglesia. El día de hoy vamos a hablar de la disciplina en la iglesia. Esta disciplina, el tema de hoy de la disciplina en la iglesia, es parte de un tema más general. Durante 2 meses la iglesia va a estar viendo lo que son las marcas importantes de una iglesia sana. Nosotros como creyentes, pienso y creo que todos nosotros aspiramos a pertenecer a una iglesia sana. ¿Y qué significa una iglesia sana? Bueno, vamos a pensar en nuestra salud, en nuestro cuerpo, vamos a pensar como nosotros mismos, ¿qué significa estar sanos? Estar sanos significa que no tengamos enfermedades, que no tengamos ninguna dolencia, que no tengamos nada que nos obstaculice trabajar o disfrutar o vivir nuestra vida con total plenitud. No es lo mismo cuando nosotros, por ejemplo,
salimos a trabajar un día con una gripa o con un dolor de cabeza, o más aún cuando traemos un problema ya crónico en nosotros y ya nos cuesta trabajo respirar, o andamos con hipertensión, o más aún cuando ya los médicos nos han detectado una enfermedad que es progresiva o una enfermedad crónica. No es lo mismo vivir nuestra vida con una enfermedad que vivir con total sanidad. Exactamente es lo mismo que sucede con la iglesia. No es lo mismo que una iglesia se desarrolle y edifique y forme a individuos, a niños, a jóvenes, a adultos, desde una sanidad, que los forme desde un punto en el que la iglesia no sabe si está en el lugar correcto, no sabe si está haciendo las cosas correctamente. Por eso es que es importante que en la iglesia exista disciplina. Si queremos tener un cuerpo sano, necesitamos estar en disciplina. Una persona, por ejemplo, que todas las mañanas se levanta a las 6 de la mañana a correr o a caminar o a hacer ejercicio, contra una persona que se levanta a las, vamos a suponer a las 6, 7 de la mañana, pero que no existe el ejercicio en su vida, creo que sí va a haber una diferencia, ¿no? Va a ser notable la diferencia entre una persona disciplinada a una persona que no lo es. Por ahí había una frase de un conferencista famoso que dice que la disciplina, tarde o temprano, va a vencer a la inteligencia. Por muy inteligente que seas, por muy dotado que seas en cierta materia, si no tienes la disciplina, no vas a tener buenos resultados. En la imagen, en el póster que mandó ahí el pastor, ahí se ve a un boxeador, ¿no? Un boxeador para ser un buen boxeador lleva una vida disciplinada. Bueno, cualquier deportista lleva una vida disciplinada. Evitan el alcohol, evitan los refrescos, comen saludablemente, hacen ejercicio. De la misma manera, si nosotros queremos ser una iglesia saludable, necesitamos pasar por un proceso de disciplina. ¿Qué es la disciplina? La disciplina la vamos a dividir en 3 aspectos fundamentales. Primero, la disciplina como formación. Vamos a hablar en esta mañana de la disciplina como formación, vamos a hablar de la disciplina como corrección y vamos a hablar de la disciplina como corrección cuando las cosas no se están haciendo bien. Hace estos 2 meses que pasaron, estuvimos hablando acerca de la membresía de la iglesia. ¿Sí se acuerdan, verdad? La membresía. ¿Qué dice la membresía de la iglesia? ¿Qué es la membresía de la iglesia? ¿Alguien se acuerda? Fueron 8 predicaciones acerca de la membresía de la iglesia. ¿Alguien se acuerda qué es la membresía de la iglesia? Porque la membresía de la iglesia, porque la disciplina es el reflejo de lo que nosotros entendemos por la membresía de la iglesia. Pero ¿qué es la membresía? ¿Qué es la membresía de la iglesia? ¿Recuerdan? ¿Alguien que haya por ahí anotado? ¿Alguien que recuerde? ¿Qué es la membresía de la iglesia, hermanos?
Ok. Ajá. Ok. Es un pacto. Ajá. Una identidad. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Miren, somos piedras vivas. Hablamos que la membresía en la iglesia nos da un lugar especial. Somos un pueblo especial. No por el hecho de firmar ahí nuestro pacto de membresía, porque el hecho de firmar el pacto de membresía solamente es una muestra de lo que ha hecho Cristo con nosotros. Dios nos ha llamado a formar parte de su pueblo. Dios nos ha traído. La Biblia del apóstol Pedro dice que el Señor nos compró con su sangre y somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Y la membresía lo que hace es que traza una línea alrededor de todos nosotros. Todos nosotros. Los que somos miembros. Vamos a hablar en particular de nuestra iglesia Maranata. Hay cosas que nos definen como iglesia Maranata y que nos delimitan dentro de este pueblo de Ixtlán. ¿Qué podría ser eso? ¿Qué nos diferencia a nosotros como iglesia Maranata del resto del pueblo? Hablando todos como miembros, ¿qué nos diferencia? Muy bien, tenemos un lugar específico y desde las 10, 10 y cuarto, 10:20, a veces 10:30, cuarto para las 11, todavía vemos gente moviéndose que se dirige hacia este lugar. Ese es algo que nos distingue del pueblo. Yo estoy seguro que mucha gente a esta hora todavía está durmiendo. Y más porque creo que ayer hubo fiesta, ¿no? Por allá se oía la música anoche. Pero nosotros no, nosotros ya estamos aquí. Desde temprano comenzamos el ritual. Nos metemos a bañar, a planchar la ropa, a calentar lo que vamos a desayunar y nos preparamos para llegar a este lugar. ¿Qué otra cosa nos distingue de la iglesia Maranata del resto de la población? ¿Cómo? La alabanza. Muy bien, porque nosotros tenemos el tiempo de alabanza y bueno, han visto cómo es la alabanza y que nos hace distintos a otros grupos aquí en la población. Ahorita, por ejemplo, yo estoy pensando que en el mes de agosto, ¿qué celebramos? La escuela bíblica de vacaciones. Y por ahí en el pueblo empiezan a haber lonas, se empiezan a repartir invitaciones. Es decir, la iglesia tiene una presencia dentro de la población y hay cosas que nos distinguen del resto. No lo decimos en un sentido de menosprecio, ni mucho menos. Pero lo que estamos diciendo es que nosotros como iglesia de hace algunos años para acá nos hemos estado disciplinando. Tan es así que, por ejemplo, hay muchos cursos que se imparten el día de hoy en la iglesia. ¿En cuál de esos están inscritos ustedes? El día de hoy, ¿en qué curso están inscritos ustedes en la iglesia Maranata? ¿Cómo? A través de la Biblia, un estudio de 5 años de la Biblia. ¿En qué libro vamos hoy? En el libro de los Hechos, capítulo 9. Bueno, los días sábados, hay otra cosa que nos distingue los días sábados aquí en la iglesia, ¿cuál es? La reunión de jóvenes. Los miércoles, ¿cómo? La reunión de mujeres. Los sábados cada 15 días. Los varones, porque no se puede cada 8 días. Es decir, hay una disciplina
que nos hemos estado formando como iglesia. Hay características que son propias de nosotros y que no compartimos con el resto del pueblo. Creo que una de las características que también se ha hecho ver aquí en la población es que no cooperamos para las fiestas patronales, para la celebración de los santos. Y muchos saben eso, que la iglesia no coopera, que los hermanos de aquí no cooperan. Es decir, nos ha tomado tiempo llegar a este entendimiento. Y eso solamente se logra a través de la disciplina en la iglesia. Solamente a través de la disciplina en la iglesia. Y hablando de esto, entonces, dijimos que en un sentido amplio, la disciplina es enseñanza. La disciplina es formación. Si queremos que un adulto sea un adulto formal, si queremos que un adulto sea, en el área que ustedes elijan, sea un adulto funcional, ¿desde dónde tiene que empezar la disciplina? Desde la infancia. Miren, nosotros tenemos la bendición de que todos los domingos aquí en este lugar, cuando termine el tiempo de la alabanza y se recogen las ofrendas, ¿qué dice el que está dirigiendo? Los niños pónganse de pie y vayan a su salón. Recuerdo que hace un tiempo, a lo mejor de ustedes conocen al hermano Carlos, un hermano que vino de Guatemala y que su ministerio es precisamente con niños. Él contaba una anécdota, decía que a un lugar donde él llegó para compartir, trabajaba con las escuelas bíblicas, con ministerio para niños, pero dice, a mí me llamó la atención, dice, y después lo observé en muchos lugares, dice, que cuando era la hora del convivio, dice que a los hermanos adultos y así como los que estamos aquí ahorita, dice que se les servía en su plato y en su taza o en su vaso la bebida. Pero a mí me llamaba mucho la atención, dice, que cuando se servían las mesas de los niños, a los niños les tocaban los platos más viejitos de los que había en la cocina. Los vasos, dice, ya en el borde del vaso, dice, ya todos así, carcomidos, dice, y esos eran los vasos que les tocaba a los niños. Porque a veces pensamos que como son niños, ellos aguantan todo, porque apenas están empezando y pues tienen que probar cómo es la vida. Gracias a Dios que aquí no es así, hermanos. Si se dan cuenta, el mismo plato que utilizamos los adultos son los mismos que utilizan los niños. Y eso es a través de la disciplina, eso es a través de lo que hemos enseñado. Si queremos una iglesia sana, ahorita que hablábamos de las iglesias sanas, si queremos tener una iglesia sana, necesitamos empezar a formar niños sanos. Todos esos niños que salieron ahorita a su clase, ellos son parte de la iglesia, son el presente de la iglesia, pero ellos van a ser futuros líderes de este lugar. Todos esos niños que salieron ahorita, si es la voluntad de Dios, dentro de esos niños va a haber pastores, va a haber directores de alabanza, va a haber predicadores, va a haber misioneros, misioneras, esposas de pastores, maestras de escuela dominical, maestras que enseñen a otras mujeres. Todos esos niños que salieron, el día de mañana
van a ser los que van a tener el liderazgo aquí en la iglesia. Por eso es tan importante, hermanos, que le demos la importancia que requieren con estos niños. Y vamos a ver 2 ejemplos en la palabra de Dios. Yo sé que los 2 ejemplos ustedes los conocen. La palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Recuerdan un personaje ustedes en el Antiguo Testamento que cumpla a cabalidad este versículo? ¿Cómo? La vida de Samuel. ¿Quién fue Samuel? A ver. Ana. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Dios se lo concedió? ¿Y qué hizo Ana? ¿A quién se lo entregó Ana? A Elí. ¿Y qué pasó con Samuel? Fue el profeta que ungió al primer rey de Israel. Pero antes de ser, antes de ungir, fue uno de los jueces de Israel. Uno de los jueces de Israel. Si leemos la historia de Samuel dice que fue el que ungió a Saúl, ¿y a quién más? Y a David. Pero fue un niño. Samuel fue un niño. Antes de llegar a hacer todas las cosas que hizo Samuel, fue un niño. Pero fue un niño instruido en la palabra de Dios. A lo mejor en lo que otros niños andaban jugando ahí alrededor del lugar del templo, ¿qué estaba haciendo Samuel? Sirviendo a Elí. En lo que otros niños andaban corriendo, en lo que otros niños andaban en otras cosas, ¿qué estaba haciendo Samuel? Samuel se estaba preparando. Samuel estaba estudiando. En una ocasión dice que un predicador llegó a una ciudad y empezó a predicar, y por la obra del Espíritu de Dios, muchos creyentes, muchas personas creyeron en Cristo. Y se acercó un joven al predicador y le dijo: yo daría mi vida, le dijo, por predicar como usted. Y el predicador le dijo: pues yo di mi vida para predicar como yo. Si no hay disciplina en la iglesia, difícilmente vamos a cumplir con la gran comisión. Hay otro ejemplo en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que tomó muy en serio este versículo de la Biblia: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él. ¿Quién es ese otro personaje en el Nuevo Testamento? Timoteo. ¿Quién fue Timoteo? Colaborador de Pablo. ¿Qué más? ¿Saben cuál fue el ministerio más grande de Timoteo? Fue pastor ¿de qué lugar? De la iglesia de Éfeso. Fue pastor de la iglesia de Éfeso. Cuando leemos la historia de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que desde las niñez, dice, ha sabido de las Sagradas Escrituras. ¿Y esto gracias a quién fue? A su mamá y a su abuela. Fíjense, en la escuela bíblica de vacaciones, estábamos un día. A mí me tocó atender el grupo de los niños que están en quinto, sexto de primaria. Y estábamos en la escuela bíblica,
y íbamos a hablar de una historia. Y yo le dije, ¿quién se sabe esta historia? Y 2 niñas y un niño levantaron la mano. Y ya la niña dijo, yo me la sé, dice, porque esa historia me la contó mi abuelita, dice. Y la otra niña le contesta, sí, dice, a mí también, yo me aprendí esa historia por mi abuelita. Y entonces el niño dijo, sí es cierto, dice, las abuelitas son las que más historias nos cuentan. Y digo, a mí me dio mucha alegría escuchar eso, porque son nietos de hermanas que están aquí ahora. Pero también me puse a pensar, ¿por qué no dijeron, mi mamá me contó esas historias? O más aún, ¿por qué no mi papá? Pareciera de repente que la parte de contarle historias a los niños recae sobre la mamá y sobre las abuelitas. ¿Y el papá? Cuando salimos los domingos de este lugar, los que tienen hijos todavía en escuela dominical, ¿cuántas veces se han sentado después del culto ahí en su casa? O a la hora de la comida, a la hora de la cena, y le han preguntado a su hijo, ¿cómo les fue hoy? ¿De qué hablaron hoy en la clase? ¿De qué se trató su clase? ¿Cuántos papás se han sentado con sus hijos y les han dicho, a ver, ¿cómo te fue en la clase de hoy? ¿Qué hiciste? O el miércoles, cuando las hermanas regresan de su reunión, el esposo la está esperando ahí y en la hora de la cena se ponen a platicar y les dicen, a ver, ¿de qué trataron hoy allá en la reunión? O los sábados en la noche, o después de la reunión de varones, que llega el varón de la reunión y la esposa y los hijos le preguntan, ¿cómo les fue en la reunión? ¿Si fueron o no fueron? ¿Si llegaron todos o no llegaron todos? De repente parece que nosotros estamos habituados a vivir un cristianismo solitario. Venimos, aprendemos, escuchamos y nada más. Y hasta el otro domingo, o el miércoles o el sábado. A veces se nos dificulta tanto. Voy a poner un ejemplo, no me lo vayan a tomar a mal, no quiero que se ofendan. Pero creo que todos han visto a las vacas cuando comen, ¿no? Comen y después ¿qué hacen? Están mastique y mastique y mastique y mastique la comida. Creo que deberíamos aprender. Porque a veces pareciere que lo que hacemos aquí solamente se queda aquí y no avanza más. Cuando hablamos entonces de la disciplina en la iglesia, debemos tener mucha atención en empezar con los niños. Cuando vemos a los deportistas, cuando vemos a los músicos, cuando vemos a gente sobresaliente en un área en particular y empezamos a investigar un poquito acerca de su vida, todas esas figuras desde la niñez empezaron su formación. No fue de un día para otro, no fue el puro talento. No es suficiente. Es verdad, Dios nos ha dado dones y Dios nos ha dado talentos, pero tenemos que cultivarlos. Yo me acuerdo ahorita que está aquí Salomón y Alejandra,
Yo me acuerdo de Samuel, desde chiquito con el piano, desde chamaquito. Desde pequeños tiene que ser la disciplina en nuestra casa. Si a nuestros niños el día de hoy no les enseñamos a leer su Biblia, ¿qué va a pasar cuando sean adolescentes? ¿Qué va a pasar cuando sean adultos? Menos. La psicología, la neurociencia dice que hasta los 6 años tenemos para moldear a nuestros hijos. Después de los 6 años, dice, es muy difícil. Va a ser 2-3 veces más difícil moldear los hábitos de nuestros hijos. Dicen que el tiempo de la adolescencia, la forma en que se comporta un adolescente es exactamente la forma en la que se comportó a los 3-4 años. Es un patrón que se vuelve a repetir. Por eso, cuando nosotros estamos educando a hijos pequeñitos, debemos tener en cuenta de que no estamos educando niños, estamos educando personas. Esos niños que están ahorita aquí en su escuela, aparte de lo que decíamos que van a ser líderes de la iglesia, van a ser personas el día de mañana. Hay probablemente arquitectos, médicos, licenciados, ingenieros, pero sobre todas las cosas van a ser esposos, van a ser esposas, van a ser papás. Son personas que se están formando y mucho de eso que ellos van a hacer el día de mañana va a depender completamente de nosotros. Así que no escatimemos cuando hablamos de la educación para los niños. En un sentido amplio, entonces dijimos, disciplinar es enseñar. La disciplina es enseñar, es esfuerzo, es práctica constante. Un segundo punto, en un sentido más estricto, parte de la disciplina es corregir. Y vamos a hacer una diferencia. Corregir no significa que algo está mal. Corregir significa que a veces no llevamos el rumbo correcto. Y para muestra, un primer botón. Vamos a buscar ahí en nuestra Biblia el libro de los Hechos, en el capítulo 18. Hechos capítulo 18, y vamos a buscar los versículos del 24 al 28. Y le voy a pedir a un hermano, a un varón, que nos dé esta lectura. Hechos 18, del 24 al 28. Gracias, hermano. ¿De quién nos está hablando aquí? Apolos. Si pensamos en Apolos, ¿qué decimos? ¿Quién es Apolos? Un gran predicador, elocuente. ¿Qué más sabemos de Apolos?
espíritu fervoroso. Bueno, dice que llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, pero había una característica en él que dice que era un varón elocuente. Fíjense cómo la Biblia, cuando nos habla de ciertos personajes, nos da una característica que resalta. Por ejemplo, cuando la Biblia nos habla acerca del rey Saúl, ¿qué dice? ¿Cómo era Saúl? Era alto, dice. ¿Qué más? Era guapo. Todos dice que le llegaban al hombro. Sobresalía este joven dentro de todos los varones que se encontraban ahí. Y cuando la Biblia habla de Apolos, ¿qué dice? Este varón, dice, elocuente para predicar. Que hablaba, ¿qué significa hablar con denuedo? Que la lengua dice, el tema, era experto en dominar el tema, hablaba con denuedo. Y dice que llegó este hombre a predicar. ¿Y qué predicaba? El bautismo de Juan. Pero lo predicaba también que mucha gente estaba creyendo. Pero había un pequeño problema. ¿Y quién se dio cuenta de esto? Priscila y Aquila. Y cuando lo escucharon, ¿qué dijeron? Le dijeron, ¿sabes qué, Apolos? ¿Qué vas a hacer hoy en la noche? Y él dijo, pues no tengo planes. ¿Qué te parece si nos vamos a la casa a tomarnos un café? Vamos a cenar un rato y platicamos. Lo llamaron aparte, dice, un matrimonio. Priscila y Aquila llamaron aparte a Apolos y entonces le expusieron, ¿qué dice? Más exactamente le expusieron de qué se trataba el Evangelio. Disciplinar es corregir, no porque las cosas estén mal, sino porque a veces hay cosas que necesitamos hacer todavía mejor, todavía mejor. Miren, tan grande llegó a ser el ministerio de Apolos en Corintio, que una vez que Pablo llegó a la ciudad, había una división enorme en la iglesia. ¿Qué decían los hermanos de Corintio? Pablo llegó y dijo, a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo está ese asunto de que unos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos y yo soy de Pedro? ¿Quién es el que fue crucificado?, les dijo Pablo. ¿Acaso fue crucificado Pedro? ¿Pablo? ¿Apolos? Fíjense, Apolos llegó, la elocuencia de Apolos, el liderazgo de Apolos, llegó a estar a la misma altura que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Y no son palabras menores. Tan es así, hermanos, tan es así, que hasta el día de hoy, 2000 años después, tenemos en nuestra Biblia la carta a los Hebreos. Y hasta el día de hoy, muchos siguen, no hay una claridad exacta de quién escribió el libro de los Hebreos. Y muchos hasta el día de hoy dicen, fue escrita por Pablo, y muchos otros dicen, fue escrita por Apolos. ¿Se imaginan haber estado en una conferencia con Apolos? Imagínense ustedes a su predicador favorito. Pues no es nadie, pues no es nadie comparado con la elocuencia de Apolos. ¿Hasta dónde puede llegar la disciplina en una persona? Y aquí tenemos que notar también otro detalle importante, que la persona que es disciplinada con humildad debe recibir el consejo.
Porque fácilmente Apolos hubiera dicho, pues si no quieren escucharme aquí, mejor me voy a otro lugar. Si no les gusta cómo predico, lugares sobran y me voy por otro lado. Pero dice que Priscila y Aquila tomaron a Apolos aparte y le explicaron exactamente cómo era el Evangelio de Cristo. Y el ministerio de Apolos llegó a ser tan grande y tan importante que el día de hoy podemos ver en la Escritura que están en la misma sintonía con el apóstol Pablo y con el apóstol Pedro. Otro personaje importante, ya que estamos hablando de esto, vamos a buscar Gálatas capítulo 2. Le voy a pedir a una hermana ahora, Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, del versículo 11 al 14. Una hermana, por favor. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba. Tenía miedo de las persecuciones, y en su tribulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Fíjense, ya que estábamos hablando de Pedro, la historia que acaba de leer nuestra hermana dice que estaba pasando algo muy particular en ese momento en la vida de Pedro. Si ustedes recuerdan, Pedro dice la palabra de Dios que es el apóstol, ¿a quiénes? A los judíos. ¿Y Pablo? A los gentiles. Bueno, dice que llegó un día Pablo a Antioquía y ahí se encontraba Pedro. Y estaba pasando una cosa bien particular con la vida de Pedro, porque dice que cuando llegaban los judíos o cuando él estaba entre los judíos, ¿cómo se comportaba? Como judío. Cuando comía con los judíos, ¿qué comía? Puro sello kosher. No comía otra cosa que no tuviera el sello kosher. No iba a las truchas porque esos animales no tienen escamas. No comía. No comía carne de puerco con los judíos porque ese era un animal inmundo. Toda la práctica en la comida de los judíos, Pedro la sabía exactamente. Y cuando estaba con sus hermanos judíos, hacía exactamente todo lo que hace un buen judío. Se cuidaba mucho en su alimentación. Pero tantito desaparecían sus hermanos judíos, ¿qué hacía Pedro? Sus tacos de Dios, se dice. Inmediatamente se daban media vuelta los judíos. Apenas estaban doblando la esquina y Pedro ya estaba con el chicharrón en la boca. Y cuando Pablo llega en ese momento, fíjense las palabras que usa Pablo. Bueno, lo registra muy suavemente la Biblia, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí, dice, cara a cara. Se le plantó de frente Pablo a Pedro y en vez de decirle qué gusto de verte, ¿qué le dijo? ¿Sabes qué, Pedro? Hipocresías no. Las hipocresías no van con el Evangelio de Cristo. ¿Por qué le dice? ¿Qué te ha hecho pensar
que el Evangelio se trata de ritos, se trata de costumbres, se trata... No, Pedro, estás completamente equivocado en este asunto. ¿Por qué a los gentiles los quieres judaizar? ¿Y por qué cuando estás con los judíos de una manera, por qué cuando estás con los demás de otra manera? No. En ese momento Pablo tuvo que ejercer disciplina. Porque de otra manera el Evangelio de Cristo iba a ser completamente transformado. Porque entonces, si el asunto de la salvación es a través de las obras de la carne, ¿qué caso tuvo entonces que haya venido Cristo? Si al final resulta entonces que por las obras de la ley puedes ser salvo, en balde está que haya venido el Señor. ¿Y qué hizo Pedro? Recibió la corrección. Pedro recibió la corrección. Cuando hoy escuchamos hablar de Pedro, ¿quién es Pedro? ¿Qué sabemos de él? Bueno, esa es la tradición, ¿no? Pero ¿qué sabemos de Pedro? ¿Quién fue Pedro? Un gran evangelista, un mártir. ¿Cuál fue el ministerio más grande de Pedro? Bueno, pero también fue el líder de la iglesia en Jerusalén. Pero tuvo que ser disciplinado. Una columna en la iglesia primitiva. Tanto es así que la iglesia tradicional dice que es el que tiene el principado, pero no es así. Porque el Señor dijo: el que quiera ser el primero. ¿Se dan cuenta entonces hasta dónde nos puede llevar la disciplina cuando la ejercemos correctamente y cuando estamos dispuestos a someternos a esa disciplina? Cuando leemos las cartas de Pedro, por ejemplo, ya no vemos esta parte de él. Cuando leemos las cartas de Pedro, ya no vemos diferencias entre judíos y griegos. Cuando Pedro nos habla a la iglesia, dice: y deben de saber que fueron comprados, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino que dice, con la sangre preciosa de un cordero, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahí no hay hipocresías. Ahí ya no existen hipocresías. Un consejo a los adolescentes que están aquí, jóvenes. Si un día se despiertan, si un día ustedes se despiertan pensando que no valen nada, lean Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. O a ver, búsquenlo un ratito. Primera de Pedro 2:9. Bueno, es más, ni siquiera solamente los adolescentes, cualquiera de nosotros. Primera de Pedro 2:9, ¿cómo dice? Fíjense la primera parte: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Eso es lo que Dios piensa de ti? Si un día cualquiera de nosotros se levanta pensando: no valgo nada, la vida no vale nada, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios?
Bueno, ahí está en su Biblia. Somos un pueblo especial para Dios. Eres especial para Dios. Dios te pone al nivel de los príncipes, de los reyes, de los sacerdotes. Eres un santo para Dios. Eres un santo, no porque nosotros nos lo hayamos ganado, sino como decíamos ahorita, porque Dios nos ha comprado. La sangre de Cristo fue el pago por cada uno de nosotros. Así que, si un día te sientes triste, si un día te sientes deprimido, eres especial para Dios. Eres muy, muy, muy especial delante de Dios. La disciplina puede hacer cosas tan grandes siempre y cuando nosotros también estemos dispuestos a tomarla. Punto número 1, dijimos, en un sentido amplio, disciplinar es enseñar. La disciplina formativa que empieza desde pequeños hasta mayores. En un sentido, en el punto número 2, en un sentido más estricto, parte de la disciplina es correctiva. No porque las cosas estén mal, sino porque las cosas pueden ser todavía mejores. Y en un tercer punto, en el sentido más específico y más puntual de la disciplina, es el acto de excluir de la membresía de la iglesia y de la participación en la cena del Señor a alguien que, profesando ser cristiano, ha caído en un pecado grave sin demostrar arrepentimiento y que no está dispuesto a abandonar el pecado. Ese es el tercer punto de la disciplina. Una persona que está aquí, adentro de este círculo que dijimos, adentro de esta línea que nos divide de allá afuera del mundo, un creyente que está en medio de un pecado y que no está dispuesto a abandonarlo, mucho menos a arrepentirse y pedir perdón, tiene que ser disciplinado. Vamos a ver un ejemplo muy puntual de esto. Primera de Corintios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5. Por favor, le pido a un hermano también que nos haga el favor de leerlo. Primera de Corintios 5, del versículo 1 al versículo 5. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El versículo 6 y 7 también, por favor. No es buena su jactancia. ¿No saben que un poco de levadura entra toda la masa? Límpiense, pues, de la vieja levadura, para que sean nueva masa, sin levadura como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Bueno, ¿qué dice esta historia? Dice que había un joven que estaba fornicando con su madrastra, un joven que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. El asunto de entrada ya era grave, pero ¿saben cuál era todavía peor que eso?
que la iglesia lo estaba consintiendo. No estaba pasando absolutamente nada para la iglesia. El apóstol Pablo se entera de este asunto y desde que lo escucha, obviamente a través del Espíritu Santo, ya tiene la respuesta para este asunto. ¿Cuál dice que hay que hacer con este hombre? Entregarlo a Satanás. Fíjense que algo aquí bien importante, porque estamos hablando de un hombre creyente. Es un creyente. No estamos hablando de un hombre que está fuera de la membresía. Más adelante podemos ver en qué terminó la situación. Este hombre termina arrepintiéndose, pero en este momento, este hombre es parte de la iglesia. Y tan es así que el apóstol Pablo dice: a este hombre entréguenlo a Satanás. ¿Para qué dice? Para que Satanás haga él con su carne lo que sea. Pero dice, para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Y esto a veces sí es un poquito como que choca con muchos pensamientos que a veces tenemos. ¿Cómo un creyente puede ser entregado? ¿Se dan cuenta qué es más importante, el cuerpo o el espíritu? El espíritu, el alma. Y tal como lo dice Pablo, así fue. Este hombre tuvo que ser expulsado de la congregación. Pienso y mi deseo es que no lleguemos a esas situaciones aquí en la iglesia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando, como creyentes, nos enteramos de que hay alguna situación, tal vez no exactamente como esta, pero sí hay situaciones de hermanos o de hermanas que están en medio de un pecado? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Cuando de repente estás por ahí platicando con alguien y de repente, oye, fíjate que no, tal persona va a tu iglesia, desde ahí se prenden los focos de alarma y te empiezan a decir, oye, es que fíjate que lo vi acá, lo vi allá, lo vi haciendo esto, fíjate que estaba con tales personas, fíjate, empieza. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestro deber? ¿Cuál es nuestro deber como creyentes? Como personas primeramente, ¿cuál es nuestro deber? Y en segunda, como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Tuvimos una lectura hace rato, Mateo 18. Vamos a buscar Mateo 18. Mateo 18 en el capítulo 15. Mateo 18, 15. Bueno, el Señor habló de esto. El Señor habló de esto porque Él sabía que iba a pasar. El Señor sabía que iba a pasar todo esto. Él sabía que en algún punto las iglesias se duelen de estas situaciones y por eso ya nos dejó qué es lo que debemos hacer. Bueno, para empezar debemos dejar algo en claro, que para Dios no hay pecado grande ni pecado chiquito.
Eso es algo que debemos tener bien claro, hermanos. Que Dios no tiene ahí en su pared, ahí en su casa donde está, acomodado los pecados desde el más grande hasta el más pequeño. Y a ver, como es grande le toca tal penitencia y como es de los chiquitos. No, el Señor dijo, sed santos. La santidad de Dios no admite ni un solo pecado. A veces decimos, son mentiras piadosas. No, para el Señor no existe tal cosa. Una mentira es una mentira. Cuando estaba hablando el Señor Jesús con sus discípulos y con los judíos, les dijo, miren que cualquiera que vea a una mujer para codiciarla, en su corazón, ¿qué dice? La ley decía, la ley que le fue dada a Dios, a Moisés, decía que para que una mujer fuera juzgada o un hombre fueran juzgados de adulterio, tenía que haber por lo menos 2 testigos. 2 testigos. Por eso cuando traen a la mujer adúltera, ¿se acuerdan de ese pasaje? Cuando traen a esa mujer delante de Jesús, dice, hemos encontrado, dice. Ahí se ve más bien que era una trampa para probar al Señor que otra cosa. Pero cuando el Señor Jesús está hablando de este punto, dice, mira, en la ley dice así, que el adulterio tiene que haber 2 testigos, pero mira, dice, el asunto es, ni siquiera tienes que estar con esa mujer, ni siquiera tienes que tocarle un cabello a esa mujer. El simple hecho de que tú veas a esa mujer para codiciarla es suficiente argumento para condenarte. Por eso es bien importante, hermanos, que cuando hablamos de la disciplina en la iglesia y hablamos del pecado en la iglesia, no vamos a hacer distinciones. Por ejemplo, lo que leímos ahorita que estaba pasando ahí en Primera de Corintios, es un asunto escandaloso a todas luces, escandaloso. El mismo apóstol Pablo dice, ni siquiera entre los gentiles, pues, ni siquiera entre los gentiles se tolera esa situación. ¿Cómo lo van a estar permitiendo en la iglesia? Y es un asunto tan escandaloso. Pero hay otros pecados, hermanos. Hay otros pecados que suceden dentro de la iglesia y que muchas veces no nos damos cuenta, o no queremos darnos cuenta, o los hacemos menos. Pero ¿qué dice el Señor Jesús? Mateo 18:15, ¿qué dice? Hasta ahí, primer punto. Dice que si tú encuentras a uno de tus hermanos en medio de un pecado, ¿qué hay que hacer? Dice, tienes que ir directamente. Pero a veces a nosotros nos pasa eso de que se va a molestar conmigo. ¿Qué es lo primero que me va a decir? Metiche, ¿qué te importa? Es mi vida. Y a veces por evitarnos ese disgusto con el hermano, ¿qué hacemos? Mejor volteamos a otro lado y decimos, pues que el Señor se arregle con él. Que el Señor juzgue. Pero ¿cuál es la ordenanza de Cristo? ¿Qué dice? Ve. Y yo estoy seguro, hermanos, estoy seguro que en algún momento nos hemos encontrado en esta situación. En algún momento. Todos nosotros, en algún momento, nos ha llegado el rumor, nos ha llegado el chisme, y preferimos mejor no meternos en pleitos. ¿Para qué? ¿Para qué? Pero dice el Señor, si estás viendo que está pasando esta situación,
Ve y repréndele estando tú y él solos, ustedes dos. Si aquel hermano, aquella hermana se arrepienten, dice, has ganado a tu hermano, ya estás del otro lado. Pero ¿y si no se arrepiente? ¿Qué dice? Si no te escucha, dice, toma 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Este es el siguiente paso. Bueno, me atreví a dar el primer paso y fui, pero no me hizo caso. Pero ya estás adentro. Ya entraste a ese lugar incómodo. Ya estás ahí. No te hizo caso, entonces sí. Ve por 1 o 2 testigos. Y vengan con el hermano, con la hermana, y expónganle la situación. Y dile, ¿sabes qué, hermano? Ya vine a hablar contigo. No me prestaste atención. No quieres entender este asunto. Y por eso traje a Checo. Necesitamos arreglar este asunto. Necesitamos arreglar esta situación. Y si se arregla ahí en ese momento, ya la hicimos. Ya la hicimos. Pero si aún así el hermano dice, no, es mi vida, yo sé lo que hago con mi vida, al único que le tengo que dar cuentas es a Dios. ¿Tú qué? ¿Tú estás peor? Si yo te dijera lo que he escuchado de ti, se te cae la cara de vergüenza. ¿Quién eres tú para juzgarme? Bueno, tú ya cumpliste con tu parte. Como no hubo un resultado exitoso, entonces hay que venir a la iglesia, dice, y compartirlo con los hermanos. Aquí ya se involucra a toda la iglesia. Hermanos, ¿saben qué está pasando esta situación? Ya tomamos los pasos. Ya hicimos el procedimiento, como dice Mateo 18, pero ¿saben qué? Simplemente no hay para dónde con esta hermana, con este hermano. No hay solución con él. La iglesia entonces tendrá que hablar con el hermano y llamarlo y decirle, a ver, hermano, está pasando esto. El liderazgo de la iglesia obviamente tiene que tomar esa responsabilidad. Hermanos, está pasando esto y esto y esto y esto. ¿Qué pasa? Si es así, no es así, en tu defensa, ¿qué dices? Y si en ese momento el hermano se arrepiente, se ganó el asunto. Pero ¿y si no? Si el hermano insiste en que no, y no, y no, y no, y no, ¿qué dice entonces el Señor Jesús? Entonces sí, vamos a retirarlo de la membresía de la iglesia. Cuando hablábamos de la membresía, dijimos que cualquier membresía tiene beneficios para nosotros. Y la membresía de la iglesia mucho más. Hace rato escuché a la hermana Paula dando su acción de gracias. Y ella da gracias porque dice, podemos estar orando unos por otros. Eso es algo también que nos distingue de allá afuera. Podemos estar orando aquí unos por otros. El día jueves, nuestra hermana Ade decía, vamos a orar porque estemos firmes
estemos firmes en la fe, nosotros, que estemos firmes. La hermana Rosy también nos decía, hay que orar por nuestros equipos de trabajo, porque hay veces que vamos funcionando bien, vamos trabajando bien, y hay veces que nuestro equipo de trabajo como que se desinfla. Y otra vez hay que empezar. La iglesia debería ser nuestro lugar seguro. Miren, una de las muestras de la sanidad que debería de tener nuestra iglesia es que cuando un hermano, cuando una hermana comparte una necesidad aquí en este lugar debe de quedar. Aquí debemos estar orando, pidiendo, intercediendo. Porque si yo vengo con una necesidad o incluso si yo vengo a confesar un pecado delante de la iglesia, si un jueves yo llego y les digo, hermanos, fíjense que estoy lidiando con esta situación, y resulta que al rato ya lo saben por allá en los grupos de WhatsApp, no. Una marca importante de nuestra iglesia tendría que ser la confidencialidad entre sus miembros. Tendría que haber madurez entre nosotros, hermanos. Porque muchas veces tememos eso. El día jueves cuando decimos, a ver hermanos, compartan su necesidad. Y decimos, oren por mi familia. Pero no nos atrevemos a dar otro pasito, porque estamos pensando en eso. ¿Y qué tal si los hermanos se burlan de mí? ¿O qué tal si en vez de orar por mí van a empezar a juzgarme? Hermano, tantos años llevas en la iglesia y todavía andas pensando en esas cosas. ¿Todavía quieres que oremos por eso? No, hermanos, deberíamos dar un paso más hacia nuestra madurez como iglesia y decir, hermanos, tengo esta necesidad, tengo este problema, estoy batallando con este asunto. Al principio hablábamos de guerras y de rumores de guerras, de lo que está pasando, pero a veces adentro de nosotros, ¿cuántas guerras también traemos? ¿Cuántas batallas traemos? Imagínense, a veces el domingo ya estamos listos para venirnos y el esposo, la esposa, a veces sin querer hace una mala cara, ya se arruinó el domingo. Venimos enojados, llegamos a este lugar, ya ni siquiera ha empezado el culto, ya estamos pensando. Nos hacemos tantas historias a veces en la cabeza. A veces en la calle encontramos a un hermano, a una hermana, lo saludamos, a veces ni siquiera nos reconoció, ni supo que íbamos, y nosotros bien contentos lo saludamos, ni nos peló. ¿Y qué decimos? ¿Qué pensamos? Para la otra mejor ya ni le hablo. A lo mejor se enojó por aquella, y ya empezamos en nuestra cabeza, y empezamos a pensar mal de uno, mal de otro. A veces la hermana ni siquiera nos vio. Hermanos, necesitamos crecer en la sanidad de nuestra iglesia y lo vamos a hacer únicamente a través de la disciplina. Siéntanse en la libertad. Cristo nos da la libertad. Cristo nos dio el ejemplo de cómo disciplinar a un hermano, a una hermana que está incurriendo en un pecado. Y si resulta que el que está incurriendo en un pecado somos nosotros,
con mucha humildad, hermanos, hay que recibir la corrección. Con mucha humildad. Vamos a dejar un poquito nuestro orgullo, nuestra soberbia. Imagínense que un creyente nuevo nos quiera corregir. ¿Qué vamos a decir? Si yo cuántos años ya llevo aquí, ¿cómo me vas a venir a corregir? No, hermanos. Necesitamos mucha humildad para corregir lo que está mal. Ejemplos hay muchos. Desde el primer juicio que se emitió en el Edén, Adán y Eva tuvieron que ser expulsados. Cuando Josué estaba conquistando la tierra, un hombre se robó lingotes de oro y telas preciosas. Tuvo que ser disciplinado. Solo que a él la disciplina le costó la vida. A él, a su familia, hasta los burros y ovejas y todo pasó. Josué número 7. Un día Jesús nos va a juzgar. Un día, incluso el Señor dijo que toda palabra que sale de nuestra boca va a ser juzgada. Toda palabra. Yo a los adolescentes en las clases, yo les he reiterado mucho esto. Déjense de albures, palabras en doble sentido, de groserías. Porque cada palabra que salga de tu boca, Dios te la va a juzgar. Cuando el apóstol Juan está escribiendo el libro del Apocalipsis, dice el Señor Jesús: he aquí, vengo pronto, y mi galardón para juzgar a cada uno según sus obras. Dios nos va a juzgar, hermanos. Dios nos va a juzgar por todo aquello que es visible y todo lo que hacemos en secreto. Dios nos va a juzgar, hermanos, y debemos tener siempre presente eso, que para Dios no hay influyentismos, para Dios no hay corrupción, no podemos comprar absolutamente la justicia de Dios. Dios nos va a juzgar un día. Vamos a terminar, hermanos, vamos a terminar la plática del día de hoy. 5 razones positivas para practicar la disciplina en la iglesia. Número 1, porque cuando corregimos a un individuo en la iglesia, lo estamos haciendo por amor al individuo. Al individuo. Pienso que ahí en este versículo, que es nuestro versículo lema, dice: hasta que todos lleguemos. Todos. No excluye a nadie de los que está aquí. A nadie excluye este versículo. Hasta que todos lleguemos. Esa es la voluntad de Dios. Todos tenemos que llegar un día, hermanos. La pregunta es: ¿cómo vamos a llegar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Estamos en medio de una carrera, pero no es una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia. Y no es una carrera individual, hermanos, porque vamos corriendo todos, porque el mismo premio va a ser para todos. Pero necesitamos tenderle la mano al que ya viene cansado, al que viene agotado. Los que van delante, estiren su mano un poquito hacia atrás y vamos a jalar a aquellos que les falta fuerza, que les falta disciplina. Por amor al individuo necesitamos aplicar la disciplina en la iglesia. También debemos aplicar la disciplina mostrando amor por otros cristianos que ven el peligro del pecado, por todos los demás. Hay que cuidar a la iglesia. El apóstol Pablo, ahí en el versículo que leímos, en el capítulo que leímos, dice que un poco de levadura
El refrán popular dice que una manzana podrida echa a perder las demás. Si no corregimos el pecado en el individuo, los demás, ¿qué van a pensar? Pues, si a él no le hacen nada, no creo que a mí me hagan algo. No pasa nada entonces. La disciplina es por amor al individuo y por amor a la congregación, por la salud de la iglesia en su conjunto, por el testimonio de la iglesia en la comunidad, por el testimonio de la iglesia en la comunidad. Que la comunidad nos vea como ejemplos de buenas obras, que nos vean como ejemplos de disciplina, que nos vean como buenos ejemplos, hermanos, como buenos ejemplos. A los muchachos yo les he dicho, en la escuela ustedes tienen que ser ejemplo a sus compañeros. En el trabajo debemos ser ejemplos a los demás. Que Dios nos permita ser buenos ejemplos. Y por último, y más importante, al practicar la disciplina en la iglesia, le estamos dando la gloria a Dios. Dios es santo y Dios pide un pueblo santo. No podemos pensar nosotros menos. El ser miembros de la iglesia en su conjunto debe tener un peso importante. Siéntanse orgullosos, sintámonos orgullosos de decir: soy cristiano, soy creyente, yo sigo a Cristo. Sintámonos orgullosos. ¿Y tú a qué iglesia vas? A la iglesia Maranata, en Ixtlán de Juárez. Esa es mi iglesia. Vamos a sentirnos orgullosos de pertenecer a este lugar. Les invito a que se pongan de pie. Vamos a terminar con una oración. Señor, pues te doy gracias porque a través de tu palabra, pues siempre nos has llamado a una santidad verdadera y a un testimonio fiel en nuestra vida, Señor. Gracias porque pienso en ese momento en el que lleguemos a tu presencia, y yo estoy seguro, Señor, que todos nosotros, cuando lleguemos a tu presencia, nos gustaría escuchar esas palabras que tú dijiste: bienvenido, buen siervo fiel. Señor, a veces las cosas se vuelven tan complicadas, a veces nuestra vida hay tantas situaciones que nos alejan del propósito, nos quitan, Señor, de repente la vista en lo más importante que hay en nuestra vida, Señor, que es que todo lo que fue creado, incluyendo nuestras vidas, Señor, es para darte la gloria, Señor. Y en esta mañana, Padre, a través de tu palabra hemos visto que para que como creyentes y como iglesia podamos reflejar la gloria de tu nombre, Señor, es necesario, Señor, que nuestra vida tenga que pasar por medio de la disciplina, Señor. Pedimos que la disciplina, que sea una disciplina formativa, que sea una disciplina que enseñe, que nos aliente, Señor, que sea una disciplina que corrija, Señor, lo que aún nos falta. Y también, Señor, si hay algún pecado que esté dominando nuestra vida, Señor, pues con mucho dolor también, pero debemos aceptar la disciplina para corregir lo que está mal en nuestras vidas, Señor.
Padre, en esta tarde yo te pido por esta iglesia, por esta congregación aquí en Ixtlán, Señor. Gracias porque nos has dado la bendición de reunirnos como un pueblo, como parte de esa nación santa, Señor, a la que tú nos has llamado. Y porque, Señor, también nos has dado este lugar para hacerlo, Padre. Gracias porque has derramado sin duda tanta bendición en este lugar, Señor. Y también has preparado a muchos hermanos, a muchas hermanas para el ministerio, Señor. Te damos gracias en esta mañana por el pastor, por su esposa, que están visitando otras iglesias, que están llevando también el mensaje de tu palabra a otros lugares. También te pido por mi hermano Eliseo, por su familia, por Isaí, por Toño, por Betty, por Ruth, que también en este día están lejos de aquí de nuestro pueblo, pero también están cumpliendo, Señor, el llamado de ir por el mundo, Señor, a compartir tu palabra, Padre. Cuida mucho a nuestros hermanos en estos días que han sido tan difíciles para nuestro país. Pedimos tu bendición, Padre. Cuídalos, Señor, a todos ellos. Y a nuestra iglesia, a todos nuestros hermanos también, Señor. Líbranos de todo mal, Señor. Y si también, Señor, hemos de sufrir las consecuencias del pecado, hemos de ser disciplinados, pues también pedimos que nos sostengas. Y como dice tu palabra, que nuestra fe, Señor, no falte. Gracias, Señor, porque podemos estar en tu presencia en esta mañana, Padre. Gracias por la bendición de poder abrir tu palabra. Así oramos en esta mañana, poniendo todo esto en tus manos. Que tú, Señor, hagas prosperar tu palabra en nuestras vidas y que crezcamos juntos como iglesia, como individuos, y que todo sea por la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos.